Muy buenas noches a todos los que nos escuchan y a todos los que están a través de la línea del teléfono o del internet. Les damos la bienvenida a un programa más de su programa de radio católica, Escuela de Liderazgo Santa María. Como siempre, estamos aquí desde Virginia y hoy nos acompaña Elizabeth desde Florida. Muy buenas tardes, Elizabeth. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de que estamos aquí hemos empezado pues de una manera qué mejor, ¿no? Que rezando el rezo del rosario, gracias a la familia de Alfredo y su esposa. También hoy vamos a tener un tema muy interesante, lo que estamos viviendo, que es el año jubilar de la misericordia como siempre, por don Antonio Pérez Alcalá, y después la continuación de la entrevista con Miguel Julián acerca del padre Tomás Morales. Les recordamos a todos que para llamar, para ponerlos al aire, deben de apretar el 1. El número a llamar es el 347-857-3183 y marcar el 1 para poder participar, expresar algún comentario o hacer una pregunta al final de la charla a don Antonio. También a través de Twitter, que está en @VirgenMariaJosé, o por Facebook, Escuela de Liderazgo Santa María. En un ratito más vamos a tener a don Antonio, como siempre, acompañándonos, y también tendremos hoy a Heriberto, que estará con nosotros. Elizabeth, pues qué bien, ¿no? Es empezar con el rezo del rosario. La verdad que se me va haciendo ya costumbre esperar que el rezarlo junto con las personas que muy pues cordialmente nos acompañan y lo rezan. De verdad que qué buena costumbre es que se nos está haciendo, Elizabeth. Sí, además que pues invitar a las personas que si alguna vez quieren ellos participar en el rezo del Santo Rosario, ellos pueden llamarnos o a través del Facebook, mandarnos un mensaje o al mismo teléfono que se da en los retiros, me parece, o puedes dar tu teléfono. Si quieren participar rezándolo, nos pueden llamar y lo pueden rezar en familia para que salga al aire. Y también pues la otra invitación es, como dijiste, el tema es bien interesante, así que si quieren llamar para hacerle preguntas al señor Antonio acerca del año de la misericordia, o tienen algún comentario, alguna duda, que pues es un tema más o menos nuevo, aunque se ha venido hablando mucho, pero a veces no lo entendemos muy bien, así que si tienen alguna duda hay que aprovechar y pueden llamar marcando el 1 y hacerle esas preguntas a don Antonio, que las estará contestando. Sí, es verdad, Elizabeth, qué bueno que invitaste a todas las personas. Y sí, el número al que pueden llamar, empezando, es al 571-499-0812 para participar y dejar su nombre y dejarnos saber que ustedes pueden hacer el rezo del rosario. También lo que decías, Elizabeth, ¿no? Del tema. Fíjate que para mí es algo que pues sí es un poco confuso y entre más puedo escuchar, más lo voy a vivir, ¿no? El año de la misericordia, y ya don Antonio nos había dicho que se ganan indulgencias plenarias. Pero pues vamos adelante, ya está don Antonio con nosotros, Elizabeth, vamos a escucharlo. Don Antonio, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, pues un placer estar aquí con ustedes y vamos a comenzar nuestro tema sobre el año de la misericordia del Papa Francisco. Yo creo que todos ya hemos oído hablar de eso, ¿verdad? Pero sería bueno un poquito profundizar en las razones por las cuales el Papa ha declarado este año santo de la misericordia y también qué es la misericordia en sí y cómo nos ayuda en nuestra vida espiritual. Estos temas son todos muy importantes porque, en definitiva, lo que pretendemos es acercarnos más a Dios. Y la misericordia es un tema, más que un tema, es fundamental,
Dicen los teólogos que la relación entre Dios y el alma es indestructible, o sea, no se puede romper en la medida en que Dios es misericordioso y el hombre pues es pecador. Suena un poco así, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo un poquito, ¿no? O sea, el hombre es pecador, yo soy pecador. Eso es evidente, no hace falta ni explicarlo, ¿no? Basta con mirarse a sí mismo. Y Dios es misericordioso. Bueno, Dios es infinito y es en todo, tiene todas las cualidades. Por tanto, Dios es misericordioso. Entonces, la misericordia atrae al pecado. Por tanto, mientras yo sea consciente de mi miseria, y por supuesto no la acepte, sí, vamos, la acepto, pero no me resigno a no luchar, ¿no? Yo tengo que luchar por salir fuera de mis pecados. Pero la realidad es que vamos a seguir cometiendo pecados, ¿no? Mientras yo acepte eso, y Dios pues no puede dejar de ser misericordioso, y yo no puedo dejar de ser pecador, entonces la unión con Dios está asegurada. O sea, Dios se va a apiadar siempre de mí. Te digo, esto no es una excusa para que yo diga, bueno, pues yo voy a seguir mis pecados tranquilamente porque Dios es misericordioso. No, no es eso. Yo tengo que luchar y tengo sobre todo que arrepentirme y confesarme. Pero lo bonito es que Dios se acerca siempre al humilde y se acerca siempre al pecador, porque esa es como su esencia en la relación con el hombre. El amor de Dios no puede ser sino misericordioso, porque yo no puedo ser sino pecador. Yo me puedo levantar, pero volveré a caer. Y volveré a pedir ayuda otra vez y volveré a caer. De manera que la visión del Papa de este año es bueno, en el fondo es llamarnos pecadores, ¿eh? Si lo hace con mucha delicadeza, pero nos está llamando a todos pecadores. Y está muy bien porque lo somos. Incluso él lo es. Circulan fotos ahí pues de cómo él abrió precisamente el año de la misericordia confesándose, ¿no? El mismo Papa se confesó. No lo ha hecho más veces ya en público, ¿no? Dejándole que le fotografíen para mandar ese mensaje al pueblo de Dios, ¿no? Es decir, que el Papa lo que quiere es que seamos conscientes de nuestra pequeñez, de nuestro pecado, de nuestra miseria, que lo aceptemos como tal, que no pactemos con él, eso sí, y que estemos elevando siempre los ojos hacia él, ¿no? Como dice el Salmo, como pues la esclava eleva los ojos a su señora, así mi alma eleva mis ojos a ti, Señor. Pues así es, esa es nuestra relación con Dios. Por tanto, en la oración tenemos siempre que empezar la oración arrepintiéndonos de nuestros pecados, ¿no? Cuando vamos a la misa, pues el sacerdote pues reza el Señor ten piedad, ¿no? Señor ten piedad, Señor ten piedad. Hemos pecado y antes reza el yo pecador confieso mis pecados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que purificarse antes de comenzar el santo sacrificio de la misa. Por tanto, la misericordia es como el caldo de cultivo, como la sopa en la cual crece la espiritualidad de todas las personas en nuestra alma. El que no quiera humillarse y reconocer sus pecados no puede recibir misericordia. La palabra famosa del publicano y el fariseo pues está siempre en nuestra mente, ¿no? El publicano se golpea el pecho diciendo apiádate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. El fariseo, en cambio, pues más que rezar, parece que se contempla a sí mismo, ¿no? Diciendo gracias te doy porque yo soy justo, yo no soy pecador, yo pago el diezmo, no soy como este pecador que es un ladrón, que este publicano que hace las cosas mal, yo soy justo, ¿no? Jesús dice, pues este no salió justificado de la oración, en cambio el publicano que era pecador, él salió justificado, es decir, salió perdonado. Así pasa igual con los dos ladrones que están uno a la derecha y otro a la izquierda en la cruz de Cristo. El primer ladrón, el ladrón de la izquierda, digamos, pues le espeta a Cristo que se salve él y que se salve a todos los demás, porque, en fin, pues están ahí injustamente. Pero el ladrón de la derecha le amonesta a este otro y le dice, nosotros estamos aquí justamente por nuestros pecados, pero él qué mal ha hecho. Y volviéndose a Jesús le dice, Señor, apiádate de mí,
acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ya están los dos crucificados, los tres están crucificados, ¿no? Buen momento para arrepentirse. Jesús, haciendo un esfuerzo, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Qué magnífica manifestación de la misericordia de Dios, que no mira el pasado. Basta con que estemos arrepentidos de Él, nos confesemos nuestros pecados y le pidamos a Él pues que actúe en su misericordia. ¿Qué hace el Padre de los cielos en el cielo? Decía un niño a un sacerdote. ¿Qué hace allí todo el tiempo? ¿Sentado? ¿Qué hace? Y el sacerdote le dice que ¿qué hace? Pues perdonar. Es su oficio. Dios lo que hace es perdonar. Todo esto nos suena un poco, a veces duro al corazón. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. A nadie le gusta que le digan que es pecador. A nadie le gusta que le digan que necesita de la misericordia de Dios, que somos pobres de alma, que estamos camino de la perdición. A nadie le gusta sentirse desnudo, sentirse pobre, sentirse desvalido, porque el orgullo ha hecho presa en nosotros. Entonces, el año de la misericordia tiene que llevarnos a la humildad. Si no, no podemos avanzar en la santidad. Pero yo daría un paso más todavía. Si no somos auténticamente humildes, si no reconocemos la necesidad de la misericordia, no podemos aspirar a la santidad. Yo diría que la mayor parte de los católicos quizá nos conformamos con una vida espiritual, una vida cristiana, que consiste en confesarnos cuando hemos pecado y luego volver a vivir y volvemos a cometer pecados y volvemos a confesarnos y entonces estamos pensando en, bueno, pues a ver, me voy manteniendo y así cuando llegue la hora de mi muerte, pues el Señor tendrá misericordia y me llevará al cielo. Bueno, esto está bien, naturalmente esto está bien, ¿no? Pero no es suficiente, sobre todo no es suficiente en un mundo como el que estamos viviendo, que está lleno de apostasía, lleno de frialdad, lleno de odio a Dios, o al menos indiferencia terrible para con Dios. En este mundo hace falta la santidad. Como estamos en un ambiente que nos invita al pecado con tantísimos recursos, desde los medios de comunicación hasta las conversaciones, hasta las amistades, a veces hasta en el mismo seno de nuestras familias, hay opiniones tan dispares, religiones diversas, gente que está metida quizá en el pecado y que pues tiene influencia en nosotros. Pues qué difícil es aspirar a la santidad sin confiar que podemos ser santos a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestra falta de voluntad, confiando en la misericordia de Dios y pidiendo continuamente la ayuda del cielo. Esta es, yo creo que una gran posibilidad del año de la misericordia y que quizás no la hemos contemplado todavía en toda su profundidad. El Papa no quiere que seamos cristianos mediocres. ¿Cuántas veces él ha hablado de la tibieza? Los tibios los rechaza Dios. Los grises, como él ha llamado a veces, ni blancos ni negros, grises. Eso los rechaza Dios. ¿Cómo podemos ser santos en este mundo tan empecatado? Si me miro a mí mismo, digo, pero ¿cómo puedo ser yo santo? ¿No? Tenemos una idea de la santidad que la vemos como la suma perfección de todas las virtudes. Pero la santidad en sí no es eso. Lógicamente la santidad pide virtud, pero no se empieza por buscar la virtud a golpe de martillo. La santidad es sobre todo humildad. Y la humildad crece en el seno de nuestra conciencia pecadora y en el seno de nuestro arrepentimiento sincero ante Dios. Es decir, que de alguna forma, cuanto más pecadores seamos, más santos podemos ser. Si sabemos convertir ese pecado en arrepentimiento profundo, en amor profundo y humillado ante Dios, y Dios nos va a colmar de las gracias. Pues lo leemos y lo cantamos en la liturgia de la misa, ¿no? Decimos, bueno, dice el sacerdote cuando canta el pregón pascual o el diácono, oh feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Esto es la esencia misma de la misericordia.
como si, vamos, no sé si una barbaridad teológica, pero es como si Dios estuviera contento de que cometamos pecados para poder perdonarnos. Te digo, es una barbaridad teológica el decir que a Dios le gusta el pecado. No es así, pero lo que le gusta es perdonarnos cuando cuando Él nos ve que estamos arrepentidos. Por eso, yo creo que el mensaje de este año de la misericordia es no solamente confesar, que es importantísimo, sino es ser santo. Mira, puede ser santo, y a lo mejor puede ser más santo que otros santos que hay por ahí en la iglesia y que todos veneramos con devoción y admiramos por sus virtudes. A lo mejor podemos nosotros ser más santos, porque tenemos más dificultades, pero la fuerza de la humildad y la fuerza de la misericordia pueden hacer que nosotros seamos auténticamente los santos que el mundo necesita para convertir a ese mundo que se está separando a pasos agigantados de la misericordia de Dios. No temamos. San Pedro fue un gran santo, ¿qué duda cabe? Y San Pedro negó 3 veces a Dios, a Jesús. Le negó además con juramento. Dijo, yo no conozco a este hombre. Mintió. Y le dejó, pues, en la estacada, por así decirlo. Pero Pedro se arrepintió. Y el Señor no solamente le confirmó en su puesto como papa, sino que además le elevó a la santidad. Y hoy día, pues es uno de los santos más venerados en toda la Iglesia y los más conocidos. Y fue un apóstata, por lo menos durante algunos momentos. Santo Tomás, el apóstol, también renegó de Cristo, no creyó en él, contra toda evidencia, pues que todos los apóstoles le habían visto y todos trataban de convencerle de que estaba Jesús resucitado. Y Jesús tuvo que venir y tuvo que dejar que metiese su dedo en las heridas de las manos y su mano en la herida de su costado. Y le perdonó. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, como diciendo, perdóname que soy un bruto por no haber creído en lo que es evidente. Has tenido que hacer esta prueba de misericordia conmigo. Es decir, que la misericordia no es solamente pecadores nos arrepintamos, que eso es el primer paso y necesario y, por supuesto, indiscutible. Es para que los pecadores también aspiremos a la santidad. Tengamos la valentía de aspirar a cosas grandes. Puede sonar un poco raro, ¿no? Incluso nos puede dar un poco de miedo. Decir, bueno, es que si yo aspiro a ser santo, a lo mejor tengo que sufrir mucho. Bueno, pues eso es verdad. Pero vendrá el sufrimiento cuando Dios quiere y como Dios quiera. Y siempre graduado para que lo podamos soportar. Porque el sufrimiento no es un castigo. Es una gran oportunidad. ¿Cuántos hombres y mujeres se han santificado a base del sufrimiento? Es algo merecido por nuestro pecado. Confiemos, por tanto, en que la Virgen Madre, que es la Madre de la Misericordia, nos va a conceder dentro de una semana ya, enseguida, nos va a conceder al Hijo, a Jesucristo, que es el Rey de la Misericordia. ¿Cómo vamos a confiar en Dios cuando se nos aparece vestido de ropaje infantil, como un niño recién nacido, un niño indefenso, incapaz de nada por sí mismo, y sin embargo Dios? ¿Cómo nos vamos a confiar en Él si Él ha tenido que usar o que aprovecharse de la misericordia de los padres y de toda criatura que en aquel momento le rodeaba, porque no podía hacer nada, ni comer, ni lavarse, ni limpiarse él mismo? Un niño recién nacido abandonado a sí mismo no dura más de un día o 2, se muere. Por eso, claro, pues Dios pone en el corazón de las madres y los padres ese amor que es más fuerte que la muerte. Pues ese niño también necesitó, siendo Dios, necesitó el cariño y el cuidado maternal y paternal de María sobre todo y de José. Pues no es esto también una prueba de que si él mismo necesitó misericordia. La misericordia en realidad es el movimiento del corazón que se inclina hacia la miseria, ¿no? Eso significa la palabra misericordia. Y lógicamente Jesús también era en ese aspecto miserable, no por su pecado, claro, sino porque necesitaba. Su naturaleza era muy pobre en aquel momento. Necesitaba cuidados de todas partes. O sea que la Virgen fue misericordiosa también con Jesús, si se puede hablar así, ¿no? En el sentido humano.
Pues pidámosle a la Madre de la Misericordia que nos dé a Jesús. Señor, tráenos Madre, tráenos la misericordia que es Cristo. ¿Quién va a tener miedo de un niño? ¿Quién va a tener desconfianza de un niño que es Dios? ¿Quién va a tener miedo a presentarse ante Él y entregarse completamente ante Él? Pues no hagamos como Adán y Eva, nuestros primeros padres. Dice el Génesis que Dios, después del pecado, bajó a buscarlos y ellos se escondieron de Dios. Tenían miedo porque habían incumplido el mandato de Dios. Al menos en aquel momento no se habían arrepentido. No sabemos si después lo hicieron, posiblemente sí. Pero en aquel momento ellos tuvieron miedo de Dios y no se arrepintieron, sino que se escondieron de Dios. Eso no es la misericordia. Eso no es la intención del Papa al proclamarnos este año maravilloso. Fijémonos, ha empezado el día de la Inmaculada Concepción y va a acabar el día de Cristo Rey del año 2016. O sea que el Papa lo ha unido indisolublemente a la Santísima Virgen. Él mismo lo dice al acabar la mula, en la cual proclama el año de la misericordia: confiemos en nuestra Madre María, que es la Madre de la Misericordia. Seamos humildes, abracémonos a esta misericordia, no solamente para arrepentirnos de nuestros pecados, que eso es completamente necesario, como ya hemos dicho, sino abracémonos a la misericordia para desde ahí saltar hasta la vida de santidad. Anhelemos ser santos, pidámosle a la Virgen Madre: yo no quiero otra cosa, no quiero quedarme más corto de ser santo. Aunque digo con San Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como diciendo, San Pablo decía: pero si es que yo no puedo evitar ser carnal, tener un cuerpo de carne, un cuerpo de muerte, no puedo evitarlo. Sin embargo, todo lo puedo en aquel que me conforta, decía también San Pablo, ¿no? Pues que este año de la misericordia creamos en esta unión que es indestructible entre el Dios de la misericordia y nosotros, que somos pecadores, y habiendo arrepentimiento, habiendo petición continua a la Santísima Virgen, aspiremos a las cosas más altas, dejando atrás el pecado que hemos cometido y que vamos a seguir cometiendo. Pues aprestémonos a hacer la gran carrera, como diría San Pablo, para llegar a conseguir la meta final, que es la santidad. Que soy pobre, que soy pecador, que soy miserable, pues lo sabemos todos lo somos. Pero eso no es obstáculo para que yo aspire cada vez más a ser santo. La Santísima Virgen nos va a dar este año un montón de gracias. Pidámoslas a ella con toda intensidad y con todo amor. Y con eso pues acabamos ya nuestra intervención de hoy. Don Antonio, muchísimas gracias. Qué interesante. Tengo un comentario y una pregunta. Habló usted de que, como Tomás, que hasta no creer, hasta no tocar, no creer. Yo creo que habemos muchas personas todavía que hasta no tocar, no creer. Es un poco difícil a veces creer en lo que no vemos, especialmente en esta vida, que todo es materialismo y es una vida apresurada. ¿Cómo, ahora que viene la natividad, la festividad de la Natividad de nuestro Señor Jesús, cómo pudiéramos hacer para dar ese cambio en específico, sin ver que van a ser así físicamente, pero que nazca en nuestros corazones? Sí, Dios sabía que somos hombres y necesitamos cosas sensibles también, ¿eh? Por eso el Antiguo Testamento, que era pues todo profecías, y sí, claro, estaba profetizando la venida de Cristo, era el paso a la gran revelación de Dios, ¿no? A Dios se le puede conocer pues por la mente, por la creación, por muchas cosas, ¿no? Pero Dios necesitaba hacerse visible para que nosotros creyéramos en Él. Entonces se hizo hombre. Esto es algo realmente increíble. O sea, nadie podía haber esperado esto, que Dios mismo se hiciera hombre. Los judíos esperaban un Mesías, ciertamente, pero no podían imaginar que ese Mesías iba a ser el mismo Hijo de Dios y el mismo Dios encarnado, ¿no? Eso era algo realmente tremendo, ¿no? Todos los pueblos antiguos también añoraban, porque se veían pecadores y caídos, añoraban también un Salvador, ¿no? Prometeo, ¿no? Prometeo encadenado, pues dice: estarás aquí hasta que alguien envíe
hasta que aparezca el Salvador tuyo, ¿no? Que entonces te liberará de estas cadenas. Pues es la literatura griega, ¿no? La literatura antigua que quiere, pues que atisba algo de lo que es la redención. Pero claro, nadie puede imaginar que eso, que Dios se hizo hombre y le pudimos tocar. San Juan dice, extasiado, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, en lo tocante al verbo de la vida. Eso es lo que yo vengo a presentar, ¿no? O sea, San Juan está realmente pues entusiasmado con la encarnación de Cristo. Ahora bien, ¿eso resuelta nuestros problemas? Pues no. Es decir, la fe continúa. Incluso la Virgen, que le tuvo a Cristo en las manos, que le amamantó, que le cuidó durante muchos años, ella tenía que vivir de fe, porque ella lo que veía era a un niño como otro cualquiera. Bueno, es mejor que otro cualquiera, claro, se portaba mejor, pues lo que fuera, ¿no? Evidentemente era Dios, pero no había manifestación que a la Virgen le ayudase en su fe. Ella creyó que ese hijo suyo era el Hijo de Dios. Esto es increíble. Qué esfuerzos de fe. La grandeza de la Virgen está aquí, está en la gran fe que tuvo, porque claro, tuvo la gracia de Dios también de tenerla, ¿no? Con esto a lo que voy es a que no esperemos vivir de sensaciones externas. Es verdad que a veces nos viene un momento de oración en que sentimos pues a Dios más cerca, ¿no? Asistimos a lo mejor a algún grupo de oración y entonces el grupo canta o el grupo ora y entonces sentimos un estremecimiento interior de alegría o de fe. Bueno, está muy bien eso, pero normalmente la vida no es así. La vida es una hora tras otra hora y a veces no vemos nada, ¿no? Entonces hay que echar mano de la fe. ¿Y cómo se alcanza la fe? Primero es pidiéndola. Es como una especie de pescado que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo se alcanza la fe? Pidiéndola. ¿Y cómo pido? Pues teniendo fe. ¿Por dónde se rompe ese círculo virtuoso? Pues no es vicioso, es un círculo virtuoso. Pues por donde quieras, hay que empezar. Hay que empezar a tener fe o hay que empezar a hacer oración. Eso sí, claro, hay que librarse un poco de este mundo. Hay que arrancarse un poco de este mundo. Para eso está la penitencia. El desatascarse de nuestras ansias de cosas materiales, de nuestra ansia de dinero, de nuestra ansia de comodidad, todo eso, pues hay que arrancarse un poco de ahí, ¿no? Para poder ver, si no, pues la mente no funciona cuando uno está atascado con cosas materiales, ¿no? Pero precisamente para eso tenemos la Navidad, es decir, para actualizar nuestra fe. Y está bien que veamos en la iglesia los nacimientos, que lo pongamos en casa, porque cada vez que vemos el niño Jesús, aunque sea una figurita, decimos, bueno, esto es una representación de lo que en realidad es verdad. Cristo ha venido y Cristo viene con nosotros ahora en cada Navidad a estar en nuestro corazón. No sé si respondí a tu pregunta, pero bueno, pues hay que empezar por algún sitio, ¿no? Y la oración y el sacrificio son vitales para aumentar nuestra fe. Sí, muchas gracias, don Antonio. También tenemos en la línea a Heriberto. Sí, don Antonio, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda en la oración que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Padre nuestro. Hay una parte donde dice, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Me pregunto, ¿no debería ser al revés, que Dios nos diría, perdonen a los demás así como yo los perdono? ¿Por qué Dios lo puso, Jesús nos lo enseñó de esa manera, así como que si nosotros le estuviéramos dando a Dios? Sí, bueno, no creo que sea ese el sentido del Padre Nuestro, ¿no? Yo creo que el sentido del Padre Nuestro de esa oración es que Él pues nos pide que perdonemos, ¿no? Que perdone nuestros pecados así como nosotros perdonamos. Es decir, que las dos cosas tienen que ir unidas, ¿no? No es que sea una cosa antes o otra después, ¿no? Lógicamente lo primero es el perdón de Dios, ¿no? Eso es lo primero, y de ahí nosotros tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Pero son las dos cosas, es decir, que difícilmente un hombre puede ser perdonado por Dios si él tiene un corazón duro y no perdona, ¿no? Hay una parábola que se refiere a eso, la parábola de aquel siervo que debía tantísimo dinero y el Señor se lo perdonó todo, y luego cuando salió de allí se encontró con otro amigo que le debía no sé cuánto, una miseria, y no se lo perdonó y le estaba asfixiando para que se lo pagara, ¿no? Así que es una forma de hablar, quizás es un giro de los hebreos, como hablaban ellos, ¿no? Pero ciertamente no es que
no es que el Señor tome nota de cómo perdonamos para perdonarnos Él, ¿no? Sino es más bien al contrario. Pero ya digo, es un solo perdón. Es que el problema es que si nosotros no perdonamos, en el fondo tampoco podemos aceptar el perdón de Dios. Porque si no perdonamos, quiere decir que tenemos un corazón egoísta y duro. Y un corazón duro, un corazón soberbio, no acepta tampoco el perdón. O sea que claro, pues de lo que se trata es de reblandecernos, ¿no? Reblandecer. Es verdad que a veces es difícil perdonar, porque a veces nos han ofendido pues de una forma muy intensa, ¿no? Entonces la naturaleza humana se resiste a perdonar, al menos se resiste al sentimiento del perdón. Pero perdonar no implica que yo tengo que sentir afecto por la persona que me ha ofendido. El perdón es un acto de la voluntad. El sentimiento puede ser que venga o no venga, y con el tiempo a lo mejor vendrá, pero en principio yo tengo que querer perdonar. Y entonces, pues el sentimiento a lo mejor me está diciendo, bueno, es que este hombre, es que pues yo en el fondo le tengo una gran antipatía todavía. Bueno, eso no puedes evitarlo, ¿no? Si realmente ha sido una ofensa grave, pero sí puedes hacer que la voluntad se incline a perdonar y a no tomar acciones que puedan ser en plan de represalia, en plan de castigo, lo que sea, ¿no? Por eso, pero en fin, pues sí, ¿no? El primero que perdona evidentemente es Dios, ¿no? Sin Dios, sin el Señor, no podíamos nosotros aprender a perdonar nada. Gracias, señor Antonio. Muy bien. Don Antonio, buenas noches, habla Sí, Elizabeth. sí. También Hola, tengo una noches. pregunta. Sí, dime. Sí. Bueno, ¿en qué se basa el Papa? Bueno, usted dijo que nos llama pecadores, pero ¿por qué proclamar este año de la misericordia en este momento de la Iglesia? ¿Es acaso por todo lo que está pasando alrededor del mundo o por qué el año de la misericordia y no de otra cosa? ¿Por qué es necesario en este momento? Sí, es muy buena pregunta, ciertamente. Los años santos eran cada 50 años, ¿no? Normalmente cuando se celebraba un año santo que se llama jubileo, precisamente por 50 años. Luego ya se hicieron cada 25 años, porque cada 50 años era muy largo, ¿no? Y luego después ya, sobre todo con los últimos papas, se hicieron años santos por algunos acontecimientos. Por ejemplo, en el año 33, el año santo de la redención, ¿no? Era el aniversario de la redención, los 2000 años de la redención. Otros años, el 1900 aniversario de la redención, el año 33. Y luego el año santo mariano, por algún dogma de la Virgen que se proclamó, ¿no? Porque este año de la misericordia, pues yo creo que eso es una intuición, por no decir una revelación del Papa, ¿no? Y es que yo creo que ahora hay más pecados que nunca en el mundo. Primero porque somos más habitantes en el mundo que otras veces, y también porque Satanás se ha apoderado del mundo de una forma que vamos, es fácil, muy fácil pecar, ¿no? No hay más que ver las costumbres, las modas, tanto masculinas como femeninas, la filosofía esta de la ideología de género, la pornografía rampante. Dicen que la tercera parte de los contenidos de Internet son pornográficos, pues las publicaciones, las películas de cine, o sea, es terrible la violencia que hay. Así que hoy día en el mundo actual es muy difícil conservarse limpio y puro, y especialmente a los más jóvenes. Sabemos que hay programas de corrupción de menores que se van introduciendo en las escuelas, y además desde lo alto, o sea, desde arriba, ¿no? La ideología de género se está metiendo como parte obligatoria del currículum de las escuelas, pero para niños de 6, 7 y 8 años. O sea que es una corrupción oficial y generalizada. En esto entonces el Papa ha dicho, digo yo, porque vamos, yo no he hablado con el Papa de esto, ¿verdad? Sino que él ha dicho, bueno, hay tanto pecado, el hombre tiene tanta necesidad de misericordia que hay que poner un año de misión, para que la gente no se desanime, ¿eh? Porque yo sé que hay jóvenes que se desaniman, que ya dicen, bueno, ya es que yo no soy capaz de vivir en gracia de Dios, yo dejo la iglesia porque es que no puedo. Y claro, puedo decir algo de razón, es que es muy difícil vivir en gracia hoy día, ¿no? Y por eso dice Pablo, muy bien, pero por eso no dejes la iglesia, por eso no dejes de aspirar a la santidad.
aquí tienes un año en el cual el Señor te va a perdonar. Y además te va a perdonar de una forma completa, con indulgencia plenaria si se unen las condiciones. Y las que han cometido aborto, no hace falta que vayan al obispo, sino que cualquier sacerdote puede perdonar el pecado terrible del aborto. O sea que es dar facilidades. ¿Pero por qué? Pues porque el pecado abunda, entonces sobreabunda la misericordia. Yo creo que esta es la intención con que el Papa lo ha hecho, el Papa, que es un auténtico pastor de las almas, ¿no? Pues ha querido que sea más fácil que nunca confesarse y perdonar los pecados. Esto no quiere decir que sea barata el pecado, eso está aquí también bien claro, ¿no? No sea barata el pecado sigue siendo terrible, ¿eh? El pecado mortal sigue siendo causa, si uno no se arrepiente, de condenación, ¿no? Pero el Papa lo que quiere es ofrecer la misericordia como más cercana, se la pone al alcance de nuestra mano. ¿Por qué? Pues porque estamos más inclinados quizá al pecado ahora que otras veces en la historia. Así que aprovechémonos, ¿no? No trivialicemos el pecado, lógicamente, pero sí acerquémonos con más confianza, sabiendo que las puertas, las manos de Dios están abiertas de par en par. La Virgen está como en la medalla milagrosa derramando gracias a todo aquel que quiera aceptarlas. Don Antonio, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por otra reflexión tan profunda, y esperamos vernos aquí, escucharnos otra vez el próximo semana, el jueves que viene. Pues muchas gracias a ustedes y bueno, hasta la semana que viene, si Dios quiere. Gracias. Heriberto, Elizabeth, pues tenemos muchas cosas, de verdad, gracias que recibir y tenemos ya un patrón de comportamiento que podemos empezar a tomar, cada quien personalmente, ¿verdad? Pero qué interesante son los temas que nos da don Antonio. Sí, realmente cada vez que en los años anteriores ves que siempre hay un día no recuerdo qué fecha es la que cae, el día de la misericordia, divina misericordia, cuando he estado en retiros en silencio y contemplo esta fiesta, te suena como muy entrañable, es algo así que toca la fibra más sensible del alma, que es algo así como que Dios me conoce, y ahora pues ya no es un día, y tenemos todo un año de que el Papa nos regala por medio de la Iglesia, un año de misericordia. Es que deja sin palabras, porque lo que soy es pecado y Dios es misericordia. O sea, no sé cómo, es algo realmente que para meditarlo y sacarle el mayor provecho posible, Iván. Claro, sí, de verdad que es verdad lo que decía don Antonio, que bueno, o sea, la misericordia atrae al pecado, pero es verdad que hay tanto pecado que nos mencionó don Antonio, pero es que la misericordia de Dios es infinita, y ya demos gracias de ser católicos y de estar en esto. Elizabeth, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo creo que don Antonio, como siempre, da en el clavo, ¿verdad? Y nuestro orgullo no nos deja ver más allá. A veces pedimos el perdón, pero nosotros mismos no somos misericordiosos con los demás. Eso, pues en eso, digamos que me ayudaba, ¿no? Escuchándolo, cómo podemos pedir el perdón si nosotros no aprendemos a perdonar. ¿Cómo pedimos la misericordia de Dios si nosotros no somos misericordiosos? Pues en nuestra propia familia no podemos ir más lejos, con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los hermanos, los padres. Siempre entre la familia es cuando está más ahí digamos, como digo, ¿para qué ir más lejos? Y a veces entre la misma familia existen todas esas cosas y no somos misericordiosos unos con otros. Entonces, va a ser un gran año, y lo bueno que tenemos todavía el resto del año, pues para la confesión, el arrepentimiento verdadero y sobre todo para crecer nuestra humildad, porque sin ello nuestro orgullo está por los cielos y ahí se queda, ¿no? Eso es, no nos deja crecer en lo bueno. Pues sí, a mí también, así rapidito, el perdón, me llegó esta frase que dijo don Antonio, que el perdón es un acto de la voluntad y no es un sentimiento. Pero pues
Pues vamos a proseguir con el programa y más adelante vamos a continuar y a recibir llamadas. En este momento no hay nadie que tiene alguna opinión o alguna pregunta acerca del tema. Tampoco lo hubo cuando estuvo don Antonio, pero más adelante, si quieren participar, recuerden de marcar el 1, después de marcar el número de teléfono. El número de teléfono es el 347-857-3183. Vamos a dar paso a la parte número 2 de la entrevista con Miguel Julián acerca del padre Tomás Morales. Vamos a escuchar y más adelante estaremos compartiendo nuestras experiencias o vamos a seguir platicando del tema que dio don Antonio. Buenas noches, radio audiencia de la radio Escuela de Liderazgo Santa María. Quería pues empezar hoy día nuestra segunda parte de la entrevista con Miguel Julián, director general del Instituto Stabat Mater. Se habrán dado cuenta que esta vez no inicio estas dos entrevistas con una frase del padre Tomás Morales, porque bueno, todas las entrevistas son del padre Tomás Morales. Van a pues escuchar bastantes frases. ¿Cómo estás, Miguel Julián? Muy bien, encantado de estar con vosotros de nuevo. No, muchas gracias. Seguimos con esta interesante entrevista. Hay una cosa que he estado pensando contigo mientras hemos estado conversando en off. Padre Tomás Morales, sacerdote jesuita. Pero escucho esta mutación. Sangre carmelitana, Santa Teresa, que se inspira en Santa Teresa de Jesús, y veo como 20 santos o 5, no sé cuántos santos, el cual él inspira esta espiritualidad. Estamos hablando de un hombre que no solo forja juventud de una perspectiva jesuita, pero no solo emplea la doctrina jesuita, pero se encarga de reunir todos estos santos, todos estos escritos o lo que ha leído, y se encarga de mutarlos. Explícanos un poco de la espiritualidad general del padre Tomás Morales hacia ustedes, sus hijos, ¿no? Los institutos seculares que pues se crearon bajo inspiración de él. Sí, en cuanto a la espiritualidad, el padre Morales era hijo de San Ignacio, por eso su interés en el cuidado de la vida espiritual a través de los ejercicios espirituales, el discernimiento, los retiros en silencio y la oración acompasada a través del silencio, a través del sagrario, etcétera. Y toda la estructura, digamos, jesuítica, con todo lo que tiene de apoyo para la vida espiritual. Pero curiosamente, y no de una forma predeterminada, sino llevado sin duda por el soplo del Espíritu, él y por la providencia, él tuvo durante una época muy importante de su vida, una época difícil en la que tuvo que renunciar a algunas obras que había iniciado porque así se lo pidieron sus superiores. Tuvo mucho contacto con las carmelitas descalzas. Y en el contacto con las carmelitas descalzas descubrió el maravilloso mundo de la espiritualidad carmelitana. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, San Juan de la Cruz. Y eso le capta. Hasta tal punto que él cuando nos dice cuál es la espiritualidad de la familia de Santa María, dice que es tronco ignaciano y savia carmelitana. A ver, otra vez. Sí, bien, es una expresión muy gráfica, pero muy real. Es decir, él pensaba que la espiritualidad jesuítica, con el discernimiento, el cuidado de la vida de oración, esa estructura sólida que tenía, arquitectónica, que tiene la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, era un soporte fundamental para la vida espiritual. Pero que también era una riqueza inagotable y de la que él se quiso aprovechar toda la herencia de cercanía cordial con el corazón de Cristo, de entrega generosa, de confianza audaz en la divina misericordia que procede de toda la tradición carmelitana. De hecho, él habla muchas veces de que nuestra santidad tiene que ser una santidad sencilla y alegre. Sencilla, esa sencillez carmelitana que hace que la vida de Nazaret
digamos que sea el centro del camino de la santidad. Entonces, esta es una nota muy especial del padre Morales y que difícilmente podemos ver en otros hermanos suyos de la Compañía de Jesús, pero que también es una gran riqueza para el mundo de hoy, porque el mundo de hoy necesita al mismo tiempo una estructura que le ayude a apoyarse en su camino a la santidad, pero también la cercanía, el afecto maternal de la Virgen, la vida familiar con otros, el apoyo de la comunidad que vive de una forma tan extensa todo el Carmelo. De tal manera que la doctrina del padre Morales es una doctrina muy rica y que yo creo que en la Iglesia actual puede ayudar muchísimo a muchas personas que se puedan acercar a ella. Bueno, yo creo que esa espiritualidad podría ayudar especialmente aquí, bueno, que la comunidad de nosotros, ¿no? En Estados Unidos, en Norteamérica, donde tanto tendemos nosotros pues a tener esta cultura de ser enormes, de ser grandes, de siempre tener lo mejor, de siempre por la comodidad y facilidad adquisitiva que uno puede tener aquí. No es difícil tener un iPad, no es difícil tener unas zapatillas Nike. Entonces, estamos tan acostumbrados a que las cosas que de repente en nuestros países natales eran inalcanzables, que de repente de alguna manera debieron haberse quedado ahí. Pero aquí es tan fácil tener esa espiritualidad. Ahora, ahí va mi siguiente pregunta. Vamos a llevar la espiritualidad del padre Tomás Morales a todos los países latinoamericanos. Yo creo que se adapta. ¿Por qué es tan difícil adaptarlo acá? ¿Por qué es tan difícil tener a la juventud pensando en silencio, sencillez, obediencia, hacer? La Inmaculada nunca falla. ¿Y cuál es nuestra misión? Como laicos, ¿no? Ya no como líderes, no perteneciendo ni a la escuela de liderazgo, ni siendo un cruzado, ni siendo un laico consagrado de Stabat Mater, ni cruzado. No, ¿cuál es nuestra misión laical? Bajo el pensamiento del padre Tomás Morales, ¿cuál es nuestra misión, Miguel Julián, para contagiar esto aquí, en el país que residimos? Bien, yo creo que en este país es especialmente idóneo el mensaje del padre Morales, porque quizá una de las notas de Estados Unidos es precisamente un sentido de la responsabilidad personal del acusado. La palabra responsabilidad en el padre Morales era central. Cuando éramos jóvenes nos hablaba mucho de 3 grandes valores que teníamos que cultivar si queríamos tener una estructura personal que nos ayudase a caminar hacia Cristo, que era la responsabilidad, la reflexión y la constancia, 3 valores humanos, pero que él quería cultivar en nosotros para el servicio de Dios, no para crecer nosotros mismos, sino para avanzar en el camino de Dios. Esos valores de liderazgo personal que el padre Morales sabía fomentar en sus jóvenes para amar a Dios, no para otra razón, sintonizan perfectamente con el espíritu que se vive en este país. Pero ya al mismo tiempo es muy necesario, digamos, bautizarlos y ponerlos al servicio de lo más noble de la persona, que es el amor a Cristo. Por lo tanto, yo creo que más bien no es difícil en este país vivir todo esto, sino más bien que si de verdad vivimos el auténtico espíritu del padre Morales, descubriremos que la mejor forma de vivir los valores positivos que de alguna manera encarna este país es precisamente poniéndonos al servicio de una entrega a Dios, de una evangelización y de un realizamiento personal, pero dirigido al amor de Dios, no dirigido a nuestro propio egoísmo. Si esto va cundiendo, que recemos al Señor para que así sea, puede ser una gran gracia de Dios para muchos jóvenes de este país y para el mismo país. Ahí viene también ya hemos hablado de jóvenes, ahora vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo, Miguel. Padre Tomás Morales, como
Bueno, lo gracioso es que él crea institutos y él no es como el generalísimo, ¿no? Siempre nombra a otra persona para que sea general de los institutos inspirados por él, ¿no? Él no se pone como, bueno, yo lo creé y yo soy Don Tomás y bueno, me vamos a hablar de este Padre Tomás Morales como padre espiritual de estos institutos seculares. Tú siendo hijo de estos institutos seculares, cuéntanos un poco de él como Padre Tomás Morales, el creador de estos institutos, y yo siendo un hijo de este instituto, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Sí, el padre Morales, si algo le caracterizaba, era una gran generosidad para con Dios. No quedarse nada para sí mismo, no figurar él como un gran fundador, sino siempre sabiendo retirarse o queriendo retirarse, porque él amaba la vida oculta, el no destacar, y él siempre era animar a los demás, ponerles en situación de trabajar por el Señor, de crecer personalmente, y siempre él lo dice muy claro, dice, debéis tener mentalidad eclesial en vuestra acción, en lo que hagáis y en la forma de trabajar. Quiere decir que él nunca trabajaba para sus propios institutos, sino que él trataba de descubrir lo que en cada alma que se le ponía delante, lo que Dios quería para él. Si un joven se ponía delante del Padre Morales y el Padre Morales a la luz de Dios veía que debía ir al matrimonio, él era el que le animaba a ir al matrimonio, o a irse a los jesuitas o a los dominicos o a los cardujos, o a aquella congregación o aquella vocación a la que el Señor le llamaba, con una generosidad y con un desprendimiento absoluto, como corresponde a un alma que lo que quiere es el bien de cada uno de los que tiene delante. Como consecuencia de eso, muchas almas se han consagrado a Dios en multitud de realidades eclesiales y en multitud de movimientos. Si él captaba que cualquier compañero nuestro podía centrarse mejor en otra espiritualidad, era el primero que le animaba. Y nos ha enseñado a hacerlo así. Como fruto de eso, pues también no solo funda institutos seculares, sino también todo un movimiento familiar, ¿no? Pues claro, cuando él se plantea a los jóvenes, tú tienes que ser santo en lo que Dios te llame. Hay algunos que son llamados al sacerdocio, entonces les anima a ser sacerdotes santos. Otros son llamados a ser jesuitas, dominicos o cartujos o con esa clase de instituto secular, y entonces tienes que ser santo en tu vocación. Y otros, pues a la luz de Dios, descubren que el Señor les llama a ser padres o madres de familia. Y entonces le dice, muy bien, tú tienes que ser santo, saber santificarte como padre de familia que vive toda su vida profesional y vida familiar desde la perspectiva de santificarse y crear una familia que se santifique con ellos, ¿no? Bueno, pues estamos en una vocación maravillosa dentro de la Iglesia y el Padre pues quiso acompañar a estos jóvenes cuya vocación era santificarse a través de la vida familiar, dándoles la ayuda de otros padres y madres de familia que también vivían ese mismo espíritu. Y de ahí surge pues en los hogares de Santa María, que es una institución en la que el Padre Morales pues les infunde ese mismo espíritu a la santidad en medio del mundo, pero a través de la vida familiar. Cuando dices hogares de Santa María, de repente uno piensa, ay Dios mío, esta familia que siguen al Padre Tomás Morales, un creador de institutos seculares, laicales, esta mamá debe estar arrodillada y rezando 25.000 rosarios, y el papá debe tener a su hijo leyendo el catecismo 50 veces. Entonces, cuéntanos un poco, porque es interesante ver cómo el pensamiento del Padre Tomás Morales puede rebalsarse. Es tanto el amor que tienes, tanto el carisma que tienes, tanto la convicción de esta espiritualidad que tienes, que pues se veía que no iba a quedar solo pues totalmente como se puede decir, se veía estar
Cuéntanos un poco, yo sé que no eres director del instituto, pero bueno, tienes bastante conexión. Sí. Cuéntanos un poco sobre la familia de Santa María, los hogares de Santa María, cómo son estas familias, o sea, para ver, ¿no? Y de repente funciona para mí, de repente puedo seguir al padre Tomás Morales siendo padre, ¿no? No, es evidente que lo que pretende el padre Morales no es otra cosa que seamos todos, cada uno dentro de nuestra vocación, refieres a la llamada del Señor a la santidad, y a una santidad, digamos, excelsa, o sea, no conformarnos con ser tibios. El padre Morales nos insistía mucho, no nos conformemos nunca con la mediocridad. Hay que aspirar a sacar adelante la mejor versión de nosotros mismos, que es la que Dios quiere para nosotros en la santidad. Curiosamente, lo que yo he descubierto en compañeros míos que se han entregado a Dios a través de la vida familiar es que hay una forma muy gozosa de vivir la entrega a tu familia con una perspectiva de donación total, de generosidad, y efectivamente no siendo unos, por decirlo así, unos beatos sacados del mundo, sino todo lo contrario. O sea, si el padre realmente está enamorado de Cristo, lo demostrará jugando con sus hijos, lo demostrará dedicando tiempo a los pequeños y a su mujer, siendo el padre más cariñoso, el esposo más entregado y fiel y detallista que te puedas imaginar, y transformando su familia, como dice la Iglesia, en una pequeña iglesia doméstica. Pero iglesia doméstica no significa que tengo que estar todo el día rezando el rosario, sino que también iglesia doméstica es jugar juntos, es disfrutar de la convivencia, es comer y compartir todo lo que ha ocurrido, y es elevar toda la vida a que sea un servicio de Dios. Con lo cual, pues es una vida familiar pues mucho más planificante que cualquier otro planteamiento que nos podamos imaginar. Entonces podemos decir, Miguel, pues que la espiritualidad del padre Tomás Morales, atomizada, se convierte en estos diferentes institutos, que va también a un instituto familiar. Entonces, los hogares de Santa María se puede decir que son una máquina clonadora de Nazaret. Bueno, en algún sentido sí. pero sabiendo que cuando decimos esta expresión, no es que todas tengan que tener ser un modelo estándar que tengamos que deformarnos a nosotros mismos para responder a ese modelo, sino más bien al contrario, de que precisamente el modelo de Nazaret es el que nos tiene que ayudar a descubrir la mejor manera de vivir con plenitud nuestra propia vida familiar. Y sin duda es un objetivo muy luminoso para cualquier familia que se lo quiera plantear. Vamos a hablar del padre Tomás Morales ahora, de repente en sus años, en sus años mozos, un poquito más. Sí. Vamos a hablar de repente en los últimos 5, 6 o 10 años de repente de su vida. ¿Cómo ha sido, cómo se veía su fuerza? ¿Cómo se veía este padre que según lo que me cuentan, reunía 500, 600, 700 jóvenes en una plaza, y que se iba a buscar a muchachos empresarios, estudiantes? ¿Cómo fue el padre Tomás Morales ya en sus años donde la obra estaba se estaba progresando? Cuéntanos un poco de él. Curiosamente, mi experiencia fue que tuve que ir descubriendo poco a poco al padre Morales, porque yo era un niño cuando empecé, a los 14 años, y en principio, sinceramente, la figura de él me conmovía, pero era como, me resultaba un poco lejana al principio, porque claro, y fui descubriéndolo en el trato personal. Abelardo me dijo, habla con el padre Morales. Con el padre Morales me daba miedo y todo así. Pero si es el padre Morales, ¿cómo voy a hablar yo con él, que soy un crío? Que no, pídele oro. Y fui a hablar con él, acabó siendo mi confesor y mi director espiritual. O sea, con eso creo que digo la confianza que fue capaz de conquistar de mí. Podía
parecer, porque era un hombre pues de gran proyección, pues movía a muchos jóvenes, tenía mucho contacto con personas influyentes para que ayudasen en todas las obras que él ponía en marcha, pero al mismo tiempo descubrías en el trato personal que era un auténtico padre que sabía atenderte como si fueses la persona más importante del mundo en ese momento. Cosa que, claro, a mí al principio me sorprendió y luego digamos que me conquistó. Claro, encontrar a alguien que es capaz de escucharte, que es capaz de ayudarte a descubrir por ti mismo cuál es el camino que Dios quiere para ti y por dónde puedes realizarte de la forma más idónea, pues no cabe duda de que eso es una gran suerte. También hay una cuestión, y es que yo también en los años de universidad estuve muy en contacto con él. Mientras yo estaba estudiando en la universidad, eran años en que tenía un contacto muy cercano con el padre Morales, y él fue un universitario muy comprometido, no solo desde el punto de vista de los estudios, sino desde el punto de vista apostólico. Él en la universidad organizaba todo tipo de actividades, era presidente de los estudiantes católicos, era un hombre de una valentía y de una audacia que es que cuando oyes sus aventuras es que muchas veces te sorprendes agradablemente de las cosas que fue capaz de hacer. Claro, toda esa vivencia previa como seglar comprometido audazmente por la Iglesia, eso fue providencial a la hora de ser capaz de entendernos a quienes estábamos luchando también en la universidad, en el trabajo, porque las había vivido esas mismas dificultades, ¿no? Y claro, eso le hacía ser un hombre con una capacidad de escucha enorme. Comparo al padre Tomás Morales en su convicción y firmeza en hablar las cosas. Me recuerda mucho también con la Madre Teresa de Calcuta hablaba. Sí. Como la Madre Teresa de Calcuta no titubeaba, aún ahora sabiendo que tuve 40 años, 30 años de noches negras. Me imagino que pues el padre Tomás Morales habrá tenido sus noches negras. Cuéntanos un poco de ese padre Tomás Morales agarrándose de la cruz, agarrándose de la Virgen y como todo ser humano, con todas nuestras malezas humanas, con todas las cosas que tenemos encima, ¿cómo siguió luchando hasta que expiró, hasta que murió, hasta que se fue de este mundo? El padre Morales, quizá una de sus características era precisamente una grandísima confianza en el amor misericordioso y omnipotente de Dios. Yo creo que esa era uno de sus apoyos más importantes, y creo que es una de las notas de su espiritualidad que más nos han ayudado a los que estamos tratando de seguir su ejemplo. El padre Morales, por ejemplo, hubo un momento en que él, dos personas en las que confiaba muchísimo, que les había dado una gran responsabilidad, fallaron en su camino de entrega a Dios. Y yo capté en aquel momento el dolor que a él le suponía ver que personas en que él había puesto una gran confianza pues le fallaban, ¿no? Curiosamente su reacción no fue de enemistad o de mala actitud, sino más bien de reflexión hacia nosotros primero cualquiera de nosotros podía haber fallado. Tenemos que ser muy comprensivos, pero también tenemos que afianzar nuestra entrega al Señor para que nosotros no vayamos en la dirección inadecuada. Claro, todo eso, si no es desde una grandísima confianza filial y audaz en el Señor, pues no se puede entender. Evidentemente, cuando una persona como el padre Morales confía mucho en los jóvenes, en la gente que tiene alrededor, pone grandes esperanzas en ellos, les facilita la posibilidad de crecer, pues va a tener muchas decepciones, porque como somos débiles, pues si se nos pone en situación de hacer el bien, muchos van a fallar. Pero como él ponía toda su confianza en el Señor, eso le podía doler,
pero lo asumía como una cruz salvadora para la Iglesia y para los demás, y seguía adelante con la mayor de las sonrisas. ¿Cómo fue vamos a irnos un poco a estos campamentos, a los famosos campamentos que tenía el padre Tomás Morales con los jóvenes? Cuéntanos un poco de él de repente cuéntanos un día cotidiano en el campamento de verano, o la estación que esté en España. Cuéntanos un poco sobre el padre Tomás Morales ahí, porque cuando uno está en el campamento, está en el Edén, uno no se olvida del mundo. ¿Cómo es el padre Tomás Morales en su hábitat natural? Sí, pues es curioso que el padre Morales también en esto de los campamentos no es algo en lo que de antemano entre por programación previa, es decir, cuando el padre Morales empieza su obra, empieza con los retiros del silencio, retiros espirituales, y entonces en los veranos él asiste como capellán a diversos campamentos que organiza en aquel momento la juventud del gobierno de España, ¿no? Que hacían unos campamentos de verano y a veces pues confiaban a algunos jesuitas que fuesen como capellanes. Él asiste como capellán a varios campamentos de esta organización estatal de campamentos de aquella época, y descubre el valor tanto de crecimiento humano como de progresión y mejora espiritual que tenía la vida en la naturaleza, en las montañas, la alegría de alcanzar una cumbre, el compañerismo necesario para poder superar las dificultades, la humildad hay que ir paso a paso si queremos llegar lejos, en fin, todo un conjunto de valores que en medio de la naturaleza se asimilan con absoluta naturalidad y de forma muy espontánea. Y entonces él dice, bueno, esto hay que ponerlo al servicio de la evangelización. Y entonces empieza él a organizar campamentos en una localidad de España, en Ávila, junto a Gredos, se llama Hoyos del Espino, al lado del río Tormes, un pinar precioso. Y allí pues él empieza a trabajar y a base de la experiencia va viendo cómo en esta vida campamental en la que hay que compartirlo todo, en la que tienes que renunciar a muchas cosas que en la ciudad te parecen imprescindibles, bueno, pues ni televisión, ni móvil, ni nada de nada, y tienes que apoyarte en otros compañeros para conseguir los objetivos, las marchas en silencio por la montaña, disfrutando de la naturaleza, las veladas en torno al fuego, cantando canciones, escenificando. Bueno, él no cantaba mucho, pero nos animaba a cantar. Él sí que cultivaba mucho la música, la actuación, que saliese la gente a contar chistes, todo eso era un cauce enorme. Entonces él, con muchas de las cosas que luego nos transmite, lo que hace es estar atento a aquello que más beneficia a los jóvenes y a partir de la experiencia ir mejorando su tarea educativa. Hay una de las cosas que ahora me pongo a pensar un poco sobre el padre Tomás Morales, es que bueno, yo recuerdo el padre estaba en máster, Juan Álvarez un día me dijo, yo no entendía, ¿no?, cómo era sacerdote y también podía pertenecer al instituto, y un día me dijo, me siento más, estaba en máster que sacerdote, me siento más. Entonces, explícanos un poco eso, porque muchas personas, y explícanos también un poco sobre los diferentes institutos también, de repente, a grosso modo, que tenemos matrimonios, tenemos inclusive mujeres, todo es de hombres. Entonces, explícanos cómo ha salpicado este hombre lleno de virtudes y a la vez tan sencillo, a las diferentes realidades vocacionales del ser humano. Es que
todo surge de un mismo centro, y es que el padre Morales se enamora de Jesucristo. Como consecuencia de ese amor apasionado por Cristo, se siente impulsado a extender ese amor a los demás. El medio que tiene pues es la espiritualidad de San Ignacio. Empieza a dar ejercicios espirituales, empieza a fomentar la espiritualidad de sus jóvenes con retiros mensuales en silencio, descubre también los campamentos, descubre todo un conjunto de medios idóneos para hacer crecer humana y espiritualmente a los jóvenes, dirigidos al objetivo del amor a Cristo, es decir, de la santidad. Consecuencia de eso, pues los jóvenes que captan y que crecen en este ambiente, pues si aspiran a lo más en su vida personal, pues lógicamente unos se van a consagrar a Dios en distintas órdenes religiosas, y otros le plantean al padre Morales: yo quiero santificarme y entregarme a Dios, pero sin salir del mundo. Y entonces surge lo que él al principio, lo que él no preveía, sino que él lo cuenta en algunos de sus libros, y que él se quedó como paralizado. Digo, pero ¿qué me está diciendo? A él que era un hombre muy culto y que seguía mucho la espiritualidad de la Iglesia de su momento, sabía que el Papa, a través de la propia Mater Ecclesia, una carta en la cual el Papa ponía en marcha, admitía y ponía en funcionamiento lo que es la espiritualidad y la realidad de los institutos seculares, es decir, personas que se consagran con lo bien de total entrega a Dios en medio del mundo, y dice, no será, parece que el Señor me está llamando o les está llamando a estos jóvenes por ahí, ¿no? Y entonces él le dice, bueno, tú reza, ¿no? Vive con ejemplaridad tu vida, y dentro de esos meses, y si todavía sigues pensando así, ya me lo contarás. Eso es algo muy característico del padre Morales. Ah, sí, me dices esto, bien, rézalo, ¿no? Y si es de Dios, y entonces ya lo iremos viendo, y luego vuelves y me lo cuentas, ¿no? Las cosas no pueden ser fruto de un entusiasmo puntual, ¿no? Hay que discernirlas a la luz de la voz de Dios a través de nuestra vida, que es lo que permite que acertemos. Por eso es que él en ese aspecto era un guía y un orientador extraordinario, porque es que no es que te dijese tienes que ir por ahí, sobre todo lo que decía era estate atento y escucha a Dios que te irá hablando. Y es curioso, pero efectivamente el Señor nos va hablando, ¿eh? Claro, muchas veces necesitamos orientación para no equivocarnos. Pero bueno, en eso el padre Morales era un auténtico experto. Entonces, claro, él, orientando a los jóvenes de uno y otro sexo, pues va viendo llamadas a este tipo de vocación. Y lo que hace el padre Morales sencillamente es servir de cauce a una llamada que Dios iba sembrando en los jóvenes con los que él trabajaba. Unos llamándoles a la consagración en medio del mundo, varones y mujeres, y otros pues a la vida familiar, ¿eh? El objetivo es el mismo, es la santidad. Esa es la vocación de todos nosotros, con unas características específicas dependiendo de la vocación particular de cada uno. Y de ahí es donde surge, digamos que la aparente versatilidad, por decirlo así, o diferencia de muchas vocaciones, en realidad parte de un único centro, que es que estamos llamados a vivir con plenitud y con mucho amor la llamada a cada uno que Dios nos hace. Y ahí está el centro, y a partir de ahí es lo que surge, es donde surge todo, ¿no? Eso es muy interesante. Ahora, es como decir que bueno, todos somos los que seguimos esta espiritualidad, los que quisieran seguir esta espiritualidad, los que se sienten atraídos a este maravilloso hombre, el padre Tomás Morales, bueno, pueden vivir sus realidades como tú dices, pero todo es la misma semilla. Ahora, para terminar ya casi nuestra entrevista, Miguel, de repente un testimonio tuyo
unas palabras tuyas, ya no dejemos hablar un poco del padre Tomás Morales, ahora vamos a hablar de algo que tú de repente podrías decirle al mundo. Ahorita veo España está sangrando, Francia está sangrando, los que eran potencias mundiales en catolicismo y cristianismo están sangrando por la secularidad, y de repente obviamente interferencia del enemigo, separando lo natural y volviéndolo innatural o no natural. No, en muchas de las entrevistas escucho gente diciendo, ahora esto es raro, ahora rezar es raro, ahora el matrimonio entre hombre y mujer es raro, ahora el hombre que respeta a su mujer es raro. Para terminar, Miguel, una frase, traducido de tus propias palabras, aprendidas del padre Tomás Morales, a cómo otra vez abrazar, volver a nuestras raíces, salvar el mundo y apegarnos a rezar, aprender a rezar al padre Tomás Morales, porque es siervo de Dios, así que nos ayuda para que sea beato y santo. Necesitamos unos milagros, así que recen. Para volver a abrazar el mundo. Yo sé que este es un tema totalmente repintado, pero yo creo que en las situaciones que vivimos ahorita no hay cátedra suficiente para que todo el mundo realmente diga, tengo que rezar, tengo que cambiar. Y bueno, vamos a cambiar el mundo y vamos a aprender cómo cambiar el mundo con esta espiritualidad. Y con eso terminamos. Pues creo que en un mundo convulso como el que ahora, que no cabe duda que está en un momento turbulento, con grandes dificultades, con odios, con violencia, es especialmente necesario plantear a los jóvenes y a todo el mundo la maravilla del amor de Cristo. En el momento en que el padre Morales inicia su obra es un momento que en España había una convulsión social y religiosa fuerte y había serias dificultades. Y precisamente ahí fue donde más se demostró el valor transformador de la entrega a Dios en la vida ordinaria de los laicos, capaces de hacer de su vida un canto de amor a Dios. Esa es la solución a los problemas. O sea, si no cambiamos las conciencias, empezando por la nuestra, si no sembramos amor a Dios en medio de la sociedad, esta sociedad no tiene solución. Solo el amor a Cristo vivido en la realidad de nuestra vida ordinaria y desde la oración y desde el compromiso son los que pueden dar luz a este mundo tan en tinieblas y dar paz a este mundo tan visceralmente convulso. Los cristianos somos más necesarios que nunca y no podemos ocultarnos, porque es que sería hacer perder a la sociedad lo mejor que puede tener. Bueno, Miguel, ha sido un placer tenerte. Yo sé que te nos vas el domingo y bueno, ha sido pues un placer haberte tenido aquí en una nueva versión en nuestras entrevistas y simplemente esperar que los radioescuchas, el mundo, pueda coger un libro, Semblanzas del padre Tomás Morales, esos pensamientos, aunque están en inglés, pero bueno, léanlos. Y de repente, para no defraudar a nuestro radioescuchas, bueno, yo me despido y Julián se va con una frase del padre Tomás Morales y ahí terminamos nuestro programa. Ha sido su amigo Tommy Shimokado para la Radio Escuela de Liderazgo Santa María. Bueno, pues no nos cansemos nunca de estar empezando siempre en nuestro camino a la santidad. Que Dios los bendiga. Bueno, pues muchas gracias a Tommy Shimokado por esta gran entrevista que definitivamente nos ha dado más detalles de cómo fue el padre Tomás Morales, para los que ya le conocemos y para los que no le conocían tanto, pero han escuchado aquí en Estados Unidos acerca de la Escuela Juvenil de Liderazgo, pues con todos esos detalles, esas experiencias que nos han compartido del padre Morales, sepan que todo eso que dijo Miguel Julián, pues todo eso se lleva muy fiel ahí en la escuela de liderazgo de las chicas, de los chicos, ahora de los adultos, y
y que se acerquen, ¿no? Si quieren saber más, acercarse, llevar a sus hijos, porque es una espiritualidad del hoy, que se adapta muy bien a lo que estamos viviendo, que ahí donde estamos, en el trabajo, en la casa, ser santos y más que nada los jóvenes, ese llamado que da a los jóvenes, ser del mundo, estar en el mundo sin ser del mundo, educando en valores, educando en el silencio, en reflexión, en los campamentos, teatro, todas esas cosas que puede acaparar a los jóvenes, puede atraerles y de ahí mismo a acercarlos a Dios. Así que invitarlos a que si quieren conocer más de esta espiritualidad, pues acercarse a las escuelas de liderazgo. Iván. Eso es, y también me parece muy interesante lo que dices. De verdad que sin esta espiritualidad muchos de nosotros siguiéramos viviendo pues estas Navidades, estos años misericordiosos sin vivirlos o tratar de vivirlos más a profundidad. Heriberto, ¿qué reflexión tienes, qué comentario? Y por favor, después de esto nos vamos despidiendo para claro que sí, Iván. Sabemos que el tiempo está ya acabando. A la conclusión que yo llego después de escuchar un poco sobre la vida del Padre Morales es que el Padre veía claro lo que muchos sacerdotes ahora no ven, muchas personas, lamentablemente, que uno tiene que ser santo, y la santidad no es como hacer todo bien. Ya nos lo explicaba un poco el señor Antonio en la plática que nos daba. O sea, es que hay que quererlo. El Padre Morales, no importa si te casas, si te haces sacerdote o te vas de cartujo, tienes que ser santo, porque hay muchos sacerdotes, bueno, que no son santos, a muerte no son santos. Entonces, que tener esa idea bien plasmada, eso era, me parece, no, llegando a conclusiones, que ese era como el sueño del Padre, de que aspiremos a la santidad donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que estemos. Entonces, pues nada más eso, Iván, que quería pues compartir, que me ha tocado bastante, y me parece que esa era la visión del Padre, bueno, entre tantas, y bueno, pues y gracias a este programa, pues que podemos compartir juntos la fe, que es lo más importante. Iván. Muy bien, sí, Heriberto, pues tienes toda la razón, y una manera de seguir, y de todos los que estamos escuchando, por favor acuérdense que, así rapidito quiero decir, que estos programas se quedan grabados, y en cualquier tiempo que alguien lo necesite, pues se le puede compartir. Pásenlo a sus amistades, y es fácil, solamente les dan el link y en YouTube está. Y quiero invitar a todas las personas, hombres, a los ejercicios espirituales que tenemos empezando en este 1 de enero al 5. El teléfono a llamar es el 571-499-0812. Por favor, llamar, que puede ver que ya no cupo. Entonces, el teléfono a llamar es el 571-499-0812. Elizabeth, nos despedimos y te agradecemos mucho que estás con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy bien. Pues, Heriberto, ya te has despedido y estamos todos al pendiente. Para el próximo miércoles vamos a tener el programa, no para el próximo jueves. El miércoles, como el jueves es el 24, lo vamos a tener el miércoles. Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios y a la Santísima Virgen por todas las bendiciones que nos da.
con paciencia que su enojo no caiga sobre el mundo pecador. Tan puro es tu amor y tan hermoso que humildes nos postramos a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigna yo me siento ante tu ser. Como quisiera, ay, mi Virgen bella, que mi cariño se convirtiera en una ofrenda y así entregártelo, Reina del cielo, la más amable, como un lucero maravilloso que siempre está cuidándonos. At DeVry University's Keller Graduate School of Management, we're looking for MBA students who want to own the room, not just be in it. Run the business, not just the meeting. Because our professors bring real business challenges into the classroom, at Keller, what you learn today can unlock the leader inside you tomorrow. It's what makes us different on purpose. Keller Graduate School of Management. Learn more at keller.edu. In New York, DeVry University operates as DeVry College of New York, certified to operate by SCHEV. DeVry University is authorized for operation by the THEC.